La actividad judicial sigue dando novedades. Ayer se realizó una de las tantas audiencias que se están sustanciando en torno a la situación del ex gobernador Sergio Uribarri. En este caso se abordó en la causa que se le sustancia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la audiencia en donde la defensa del ex gobernador a cargo de Miguel Cuyen recusó al vocal del Tribunal de Juicio de Apelaciones, Gervasio Labriola. La resolución respecto de esa solicitud se va a dar a conocer en el plazo de ley. Seguramente la semana que viene, antes del viernes, tendremos noticias respecto de eso. Pero lo que nos interesa ahora es abordar una situación, para mi modo de ver, inusual, que se conoció en esa audiencia y que tiene un antecedente, y para eso hemos convocado, para que nos explique con términos más técnicos, que es lo que nosotros solemos utilizar, qué es lo que sucedió así, y lo hemos convocado al doctor Tomás Vírgala, que representa los intereses, asiste a Rubén Martínez, un hombre que quedó imputado en esta causa junto a Uribarri y el empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herrero. Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Néstor, Marcelo y a toda la audiencia, un gusto conversar con ustedes y estar acá presente. Bueno, sí, efectivamente, como vos mencionabas, esta causa que tiene 3 imputados, en principio ya con una situación distinta en cuanto a Rubén Ángel Martínez, exactamente, que es mi cliente, que ya le otorgaron la probation, y ya estamos en otra situación procesal, él se encuentra en otra situación procesal. Es que ayer por la mañana se celebró una audiencia en la cual nosotros también tuvimos que asistir, porque estábamos frente a lo que habíamos planteado anteriormente, que era la recusación del doctor Labriola, porque él había tomado alguna intervención previa en la apelación a la cautelar que se había trabado. Sí, oportunamente... perdón. No, está bien. No. Oportunamente se dispuso una medida cautelar no solamente patrimonial, sino también algunos secuestros y demás, embargos, sobre las 3 personas mencionadas en el legajo fiscal. Sinceramente, esa actuación judicial trajo varias complicaciones. Nosotros tuvimos muchas oposiciones y muchas críticas, porque en su momento se llevó a cabo los últimos días de diciembre, el año pasado. Después quisimos ver las medidas cautelares, no se nos permitió ver la medida cautelar, porque se alegó en su momento que había un secreto, porque si no se podían llegar a entorpecer algunas medidas, lo que nos pareció completamente sospechoso. Imagínense que no hay derecho más elemental para cualquier imputado que poder acceder a todo lo que tiene que ver con su expediente penal, su legajo penal. Nosotros enseguida planteamos una oposición con todos los abogados que integrábamos esa causa. Se nos empezó a dilatar la respuesta. En un momento nos dijeron que no podían mostrarnos porque estaba esta reserva, después que había un juez específico, que no estaban autorizados los otros. Ahí en el medio se generó un problema muy, muy importante. Luego de 2 meses nos permitieron, recién luego de 2 meses, nos permitieron acceder a la resolución completa. Y a los fundamentos, para conocer los fundamentos, claro. Y automáticamente, cuando conocimos los fundamentos, obviamente por lo desproporcionado y por lo agraviante que lo considerábamos, lo apelamos. Y bueno, en ese momento debo hacer una salvedad, y es que la primera medida cautelar que se dictó fue una medida cautelar mucho menos gravosa. Esa medida cautelar fue apelada en audita aparte por el Ministerio Público Fiscal, porque nosotros no tuvimos participación. Claro, no sabían. No sabíamos. Exactamente. Y el doctor Labriola intervino, revocó esa sentencia del doctor Vergara, el juez garantía número 4, y tomó la causa el doctor Garzón, porque se excusó, ya había dictado. Le había dicho que resolviera con una resolución ajustada a derecho, que había visto algunos vicios en esa resolución que hizo lugar parcialmente a las medidas que solicitó Fiscalía, y por eso Vergara se excusó, porque dijo: yo ya abordé los fundamentos de la solicitud, toma la causa del doctor Garzón, se produce también allí una nueva recusación. Pero lo que a mí más me llamó la atención, Tomás, no sé si a vos también, lo comenté incluso con algunos colegas tuyos y otros operadores judiciales, y también que generó la misma perplejidad, es que
días antes vos habías presentado junto con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, los mismos fiscales que estaban en la audiencia de ayer, una solicitud de suspensión del juicio a prueba en favor de Martínez, que fue concedida, y donde Martínez se comprometió, porque así lo establece el Instituto de Suspensión del Juicio a Prueba, a ofrecer una reparación económica por el presunto daño, porque si es suspensión del juicio a prueba, reemplazaba las tareas que tenía que hacer no remunerada porque tiene un hombre grande que tiene problemas de salud, por una suma dineraria en favor del Hospital San Roque, propusieron ustedes, y una pena de multa creo que tenía también. También el instituto requiere Pero no pudieron hacerla efectiva, ¿por qué? Bueno, sí, esa es una de las complicaciones que tuvimos y por eso tuvimos que asistir a la audiencia. Es decir, cuando se trabaron todos los embargos que... dicho sea de paso, se trabaron antes de la audiencia del 405, que es la audiencia intermedia, donde se empiezan a purgar todas las evidencias, donde se empiezan a despachar algunos puntos que la defensa y el Ministerio Público Fiscal también tienen acordar, claro. Previo a eso, se dispuso un embargo total, y bueno, cuando se embargó totalmente, nos dimos cuenta que no se podía hacer ningún movimiento, no se podía abonar ninguna suma de la que se había comprometido, hasta tanto el embargo se levante, con una cuestión lógica. Así también lo entendió el Ministerio Público, que no es que no estaba de acuerdo, pero como intervino otro juez en el incidente, tuvimos que dilatar ese cumplimiento hasta tanto, bueno, tengamos la audiencia que prontamente se celebrará el viernes. Claro, pero lo que por lo menos a mí me quedó dando vuelta es que habían consentido una medida importante, ¿no? Que cuesta contar con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal para poder acceder a una suspensión del juicio a prueba. No es una cosa que los fiscales otorguen así livianamente. Y una vez que se logró eso, ustedes pidieron ayer la suspensión de la audiencia y allí hay algunas cosas que hacen ruido, digamos, en la audiencia, porque cada vez que uno pide la suspensión de una audiencia o recusa un juez, se presume inmediatamente y sin solución de continuidad que se trata de una maniobra dilatoria, que esto es para llevar las cosas, y no, porque aquí quedó claro que ustedes lo que pedían era, resolvamos esto, levanten la medida cautelar que pesa aún sobre Martínez, una medida que ya de bien abstracta, porque se le otorgó la suspensión del juicio a prueba y no pudo cumplir con ese requisito, y el Ministerio Público Fiscal se opuso. Eso es lo que me llamó a mí la atención, ¿no? Porque genera cierta desprolijidad en el manejo de los tiempos judiciales. Sí, en primer lugar una breve salvedad, y es que el instituto de la suspensión del juicio a prueba, la probation, no significa bajo ningún aspecto asumir la responsabilidad penal de nada, sino que es una suspensión anterior a la realización del proceso, o sea, del juicio, donde la persona se compromete a realizar algunas acciones positivas y de cumplimentarlas efectivamente, se dispone el sobreseimiento. Digo esto por una cuestión netamente técnica. Ahora, yendo a lo que vos comentabas anteriormente, cuando uno recusa, Néstor, uno no tiene una animosidad personal contra nadie, ni contra ningún juez, ni contra ninguna cámara, ni mucho menos. Ahora entiende, y creemos que era lógico el planteo, y no es nada dilatorio, que si ya se había dispuesto una medida cautelar, esa medida cautelar se apeló y un juez ya resolvió algo sobre esa medida cautelar, en este sentido dispuso, díctese una nueva resolución ajustada a derecho, entendemos que ya hubo un ingreso en la causa propio, un entendimiento propio, porque además fue una audiencia que se celebró, y vuelvo a reiterar esto, inaudita parte, es decir, estaba solamente el Ministerio Público Fiscal, no estaban los abogados defensores presentes como para alegar, y en ese sentido entendió que se debía dictar una nueva sentencia conforme a derecho, y ya entendemos que fue suficiente participación como para solicitarle al juez que esa parte. Hubiéramos pretendido o querido o deseado que sea de manera oficiosa, no ocurrió, tuvimos que hacer el planteo, pero vuelvo a reiterar, obligación como defensores. Exacto, pero no es nada personal ni a título... Bueno, pero vos sabés que... ¿Por qué todos tienen que aclarar que no es nada personal? A eso me parece que está más que claro que uno no recusa porque no le gusta porque se enojó con el juez jugando al fútbol. O porque busca un interés espurio, o busca beneficiar de una manera que no está dentro del proceso a su cliente. Y lo que quería abonar, y gracias por haber introducido ese tema, es que los abogados defensores tengan que hacer esa aclaración cada vez que
piden recusar a un juez, me parece que habla del estado de situación en el Poder Judicial, de cómo están las tensiones y las relaciones allí. Lo que para nosotros es algo común y corriente y hace el ejercicio de la defensa, tiene que ser precedido de un montón de aclaraciones respecto de que no se está tratando de horadar ni menoscabar ni la idoneidad ni la honorabilidad. Se sabe que son jueces honorables, capaces, pero bueno, hay un montón de relaciones que han hecho que relaciones judiciales, sí, ¿no? Dentro de las subrogaciones, sí, intervenciones anteriores. Y todos tuvieron alguna intervención. Y bueno, no todos, algunos, pero bueno, y si se tienen que excusar, que se excusen. Hace la salud del proceso. No sé cómo lo ve vos, Tomás. Totalmente. A ver, creo que aquí hay un tema central, y es que se dejó de colocar al imputado en el centro del proceso y se intenta que prevalezca el proceso por sí mismo. Quiero decir con esto... Un cambio conceptual importante. Es un cambio conceptual importante, porque hasta tiene que ver... No sé si bueno. No es bueno. También responde un poco a la dinámica del derecho penal, a un derecho penal sistémico que justamente intenta que el sistema se legitime por sí mismo, y se sacó del centro, creo yo, al imputado. Es decir, cuando el imputado propone que recusa a alguien o propone alguna cuestión que le genera alguna incertidumbre o algún temor a que exista la imparcialidad, en realidad lo está haciendo en su nombre y por sí mismo. Digo esto porque a veces se utiliza la garantía, por ejemplo, de que se pretende apartar al juez natural. Claro, sí. ¿Cómo el juez natural? Es un argumento que se escucha mucho. Claro, si lo está pidiendo el propio imputado. Ahora, uno hace la salvedad porque a veces se refiere puntualmente a nombres propios, en los medios de comunicación o en las propias audiencias se refieren a nombres propios, pero justamente como vos decías, no sé si es tanto un síntoma de que cómo está el Poder Judicial, aunque creo que tiene muchas falencias, pero no sé si tanto en este punto puntual de las recusaciones. Sí, no, sin duda que debe tener otras. Claro, eso seguro. Pero digo, en este punto de las recusaciones es hasta muy simple, digamos. Si vos interviniste previamente, si vos tuviste una denuncia que tramitó en tu fiscalía, si vos tuviste algún voto, ¿por qué insistir en seguir participando? Si tenemos un montón de jueces, si tenemos un sistema que lo permite, acá en Paraná hay muchísima variedad, ¿por qué insistir? ¿Por qué decir no? Si existe un atisbo de que el imputado lo está advirtiendo, ¿por qué empecinarse en decir no, quiero seguir participando? Es la pregunta del millón esa. ¿Por qué? Sí, yo también me lo he preguntado. Pareciera que hasta, a ver, esto es una construcción mía, me hago responsable, ¿no? Pareciera una cuestión de vanidad, ¿no? De querer estampillar la firma allí donde, por ejemplo, en este caso puntual, se procesó, o en el caso de hacer efectiva la condena al exgobernador Ribarri, al exministro Pedro Gay y al operador político Juan Pablo Aguilera, pareciera que sería como una especie de cucarda en la carrera de alguien. Si eso es así, me parece tristísimo, ¿no? Y que las recusaciones que no son una moneda corriente en los tribunales entrerrianos. Vos, Marcelo, junto conmigo, hace muchísimos años que hacemos esto y las recusaciones no estaban a flor de piel como están ahora. Creo que son recusaciones válidas, que tienen fundamento serio para ser considerados, pero bueno, los magistrados, que en definitiva son los que resuelven, no hacen lugar. Y quería aclarar algo, ¿no? Yo decía que el Ministerio Público Fiscal se opuso a la suspensión de la audiencia en virtud de esto, ¿no? De que no estaba como ya resuelto lo de Martínez, pero los que resolvieron que la audiencia continuara fueron los magistrados. Los fiscales también, como ustedes, hicieron su trabajo y bueno, les fue bien, ¿no? Sí, bueno, nosotros habíamos pedido la suspensión de esa audiencia entendiendo que primero se tenía que tratar el punto planteado de que se levante la medida cautelar. Claro. Es decir, yo estaba participando en una audiencia en carácter potencial, porque si el embargo se levanta, si las medidas cautelares se levantan, yo ya no tengo más nada que hacer ahí. Absolutamente, claro. Entonces eso por ahí colocaba
a mi situación y una situación de defensa potencial o eventual. Como que fue un poco absurdo verte allí en esa audiencia, solamente que para decir eso, ¿no? Che, ya tenemos una probation otorgada, una suspensión de... Lo único que queremos es empezar a hacer efectivo lo que mi defendido, mi sitio, se comprometió a realizar. Claro, tal cual. Justamente fue eso, Néstor. Fue la intención nuestra es empezar a cumplir lo más rápido posible, y en ese sentido estamos impulsando y haciendo todo lo que tenemos que hacer. Sinceramente sí, no estuve de acuerdo con la resolución del tribunal, por eso planteé la reserva, y puntualmente, por eso mismo te digo, entendiendo que estaba colocado en una situación distinta al resto, pero claro, como yo en su momento había apelado, como yo en su momento fui parte del planteo recusatorio y todo, también me pareció que tenía que acompañarlo y estar no solamente presente para que no se considere ningún tipo de desistimiento, que es una cuestión procesal. Ese otro tema para el que te vamos a invitar a desarrollar, porque abre otro paradigma a abordar. Estábamos dialogando con Tomás Vírgala, él fue defensor de Raúl, asistió a Raúl Martínez en esta causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue contra el ex gobernador Uribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herrero. Tomás, muchas gracias por habernos desasnado respecto de estas cuestiones que son muy técnicas, y seguramente te vamos a convocar para este tema que quedó ahí planteado potencialmente y otros que conciten el interés de la opinión pública. Será un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.